de crítica un poco de cómo construimos el conocimiento, pero el objetivo es lograr significados de un mundo real que pueda ser parcialmente compartido y que sea favorable a los proyectos globales de libertad finita, de abundancia material adecuada, de modesto significado en el sufrimiento y de felicidad limitada. O sea que ese es el objetivo de acordarse sobre lo que es realidad. Y en ese sentido, ella habla mucho de que necesitamos hechos, necesitamos facts, porque los hechos, lo que será considerado un hecho, tiene consecuencias para mucha gente en este planeta. Haraway toma elementos del conocimiento situado. Uno, el privilegio de la perspectiva de los saberes, de los conocimientos oposicionales que piensan el mundo concreto de las opresiones invisibles. Y eso Haraway lo dice muy claramente: existe una buena razón para creer que la visión es mejor desde abajo que desde las brillantes plataformas de los poderosos. Y ella utiliza en este texto la metáfora de la idea de objetividad que se puede tener cuando uno piensa que es omnisciente y que no está situado, que lo llama el truco de Dios, y el truco mágico de Dios, y el hecho de que no puede haber objetividad a partir de ahí. La objetividad es siempre situada y parcial, y esa es la única objetividad que se puede decir. No hay objetos a partir de la visión del truco divino, de la visión omnisciente, no hay absolutamente ninguna realidad. Y cuando dice hay una buena razón para creer que la visión es mejor desde abajo, ella mantiene el carácter político de esta intervención, no niega el efecto de decir que la visión puede ser mejor, pero no la intenta validar por manera científica. No lo considera como una manera de validar este punto de vista, y vuelve a la raíz y dice que, como dice Harstock, que es la primera esa de la que os he hablado, que era muy ortodoxa, marxista ortodoxa, pero ella decía muy claramente que esta visión a partir de los saberes y los conocimientos marginales no es una garantía, sino que es una oportunidad. Habla muy claramente de posicionalidad. Haraway no habla solo de situado, habla de posicionalidad, y posición tiene claramente un sentido político. Complica la idea de punto de vista hablando de visión, y una visión tiene ese sentido ambiguo de que tenemos una visión. Y Haraway, la idea de visión es súper importante en su trabajo, lo ves en Primate Visions, porque lo que ella habla de las visiones que tenemos sobre el mundo de los primates, nosotros incluidos. Y la visión es también muy importante porque, como seguramente sabéis, para Haraway la ciencia ficción es parte de la teoría feminista. Entonces, qué tipo de visión tenemos del futuro y qué imaginación tenemos es súper importante. Entonces, no es punto de vista, es visión. Y complica la idea de esa manera de la visión de los márgenes, insistiendo, como creo que Bárbara ya lo habló, en un aspecto no identitario, colectivamente construido e imaginado. Y Haraway dice esto viene del Cyborg Manifesto: los movimientos internacionales de las mujeres han construido la experiencia de la mujer tanto como la han descubierto o desvelado, y considera que es un objeto colectivo crucial y que no hay nada peyorativo en decir que al mismo tiempo la hemos imaginado, la hemos construido y la hemos descubierto y desvelado. Y añadiría yo, pero no hace falta añadirlo yo, sino que es también parte de lo que podemos decir que dice Haraway: no solo la ha construido, desvelado y descubierto, pero además transformado. Y esa es toda la cuestión. La colectivización feminista de la experiencia no es un desvelado de lo real, es una transformación de lo real. Y para Haraway es una de las cosas que hace ella muy claramente, es que no es porque esté construido o lo hayamos inventado que es irreal. Entonces ella nos saca completamente de esta discusión de que si hablamos de las cosas como habiéndolas construido, como habiendo construido la visión de la naturaleza, por ejemplo, eso lo vuelve menos real. Esto no tiene nada que ver con la discusión epistemológica de o bien es construido o bien es realista. Entonces ella se sale de ese marco. Y también lo gracioso de todo esto es que Haraway al mismo tiempo complica la visión de pensar a partir de las experiencias marginalizadas, pero también porque lo generaliza. Y aquí esto puede tener consecuencias sobre lo que decías de pensar a partir del pensamiento masculino, pero lo que hace Haraway es que va buscando experiencias marginalizadas en animales, en situaciones opresivas que son muy distintas de lo humano. Y aquí puedes contar la historia de que Haraway viene de la biología y que es una apasionada de las relaciones
humanas y con los no humanos y animales y máquinas incluidos, y entonces ella se puede decir que, cogiendo un poco la idea que he sacado antes de pensar con cuidado, y con los cuidados, Haraway extiende esto fuera del dominio de lo humano. Esta es una figura que Haraway utiliza en su libro Modest Witness, eso. ¿Y qué es esto? Supongo que algunas la conocerán. Es un cuadro de Lynn Randolph, con la que Haraway trabajó escribiendo este libro, y Lynn Randolph ilustró, leía lo que Haraway iba escribiendo y ilustraba, y Haraway cambiaba lo que iba escribiendo. Con el trabajo de Lynn Randolph podéis ver en internet sus otros trabajos. No sé a nivel artístico, hay muchas chicas que dicen esto es muy Lynn Randolph no es una cosa, no es el arte feminista más radical, pero Haraway no es una teorizadora del arte feminista radical, pero utiliza esta figuración de Lynn Randolph. Se llama El laboratorio, y esto es una rata de laboratorio. Y evidentemente es toda la idea de que el laboratorio es un peep show, que todos los científicos están mirando lo que pasa con esta rata. Esta rata se llama Oncomouse, y voy a explicar un poco quién es Oncomouse. Y evidentemente Haraway no para de recordarnos y de blasfemar con sus orígenes católicos y su propia idea de cómo eso la ha afectado ella en la idea, por ejemplo, de que la palabra es carne, que cuando uno habla cambia las cosas y la palabra es materia. Y se me pone la piel de gallina cuando digo la palabra es carne, es que esto es muy... Oncomouse ya no existe, porque Oncomouse la descartaron como una rata que ya no funcionaba porque desarrollaba demasiados tumores. Oncomouse es un animal transgénico fabricado, construido por la ciencia y natural, modificado genéticamente para desarrollar el cáncer de pecho y servir a priori para la investigación sobre una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres. Es el primer animal que no solamente fue el objeto de un depósito de marca, trademark, pero que también fue patentado. Es una invención, puesto que pertenece al dominio de las patentes, y las patentes se supone que solo se patenta lo que es una invención, pero aparte de ser una invención, también es un animal vivo, un producto de la empresa capitalista y universitaria contemporánea, y Oncomouse, dice Haraway, es nuestra hermana, en tanto que mamífero, pero también en tanto que un ser desarrollado para desarrollar el cáncer de mama, producida en serie. Y está ahí también para probar algo. Es un ser de laboratorio que tiene que probar cosas. Es un animal según la clasificación de Aristóteles, y entonces también es un animal para la defensa de los animales, y es un quién, pero también es un qué. Eso es lo que digo. Es un quién, tiene nombre, nos afecta y ella nos hace que nos afecte, porque si yo no hubiera leído esto yo no me habría pensado nunca en las ratas de laboratorio que desarrollan el cáncer de pecho. Y sus fronteras entre lo humano y lo no humano son raras, impuras, porque se la hace desarrollar un cáncer que afecta más a las humanas. Y ella nos dice, Oncomouse es una figura mártir que nos desafía. Desafía quién es mi familia en este mundo, como dice ella. Y ella dice que lo que va a hacer aquí, y aquí es otra vez la idea de la visión y del standpoint, pero totalmente subvertida, totalmente y no totalmente, que va a mirar el mundo científico contemporáneo a partir de los ojos, a través de los ojos de Oncomouse. Y así nos hace olvidar esa diferencia entre lo construido y lo irreal, y lo real, la idea de que el laboratorio se hace fuera de condiciones sociales o éticas parece un chiste aquí cuando ves lo que producen los laboratorios contemporáneos de biotecnología, y la cuestión aquí de la reproducción de un fenómeno científico es una tragedia en masa. Las reprodujeron en masa y luego se las cargaron porque no funcionaba el experimento. Lo que Haraway nos invita a preguntar frente a esta rata que nos mira o que no nos mira: ¿quién vive y quién muere? Y esa es una pregunta que Haraway, por ejemplo, se puede decir que es una pregunta de metodología feminista. ¿Quién vive y quién muere aquí? ¿Quién sobrevive? ¿Quién vive bien? ¿Quién vive mal? ¿Y quién es mi familia en este mundo extraño? ¿Y de quién voy a ser solidaria o solidario? Lo que puede parecer una cuestión absurda para un feminismo que tiene tantos problemas que confrontar a nivel mundial contra las mujeres, esta rata nos hace ver otro mundo. Esta rata contiene un mundo. Cuando Haraway le hace contener
el hecho de que está utilizada para, se supone, salvar a las mujeres. Y Haraway es una de las cosas que yo creo que es muy diferente de, no especialmente de Harding, pero simplemente de la idea de que, ¿cómo decir? Haraway produce afectos cuando se lee a Haraway, que te cuenta estas historias, y nos compromete, o sea que no es para nada conocimiento desinteresado, pero lo hace mediante hechos que trae. Esto es un hecho y además en el libro está súper bien documentado cómo está la máquina, hace un estudio totalmente genial de cómo esta rata es posible, pero una pasión tremenda por el hecho de que esto nos interpela de una manera que no podemos quedarnos tranquilos de pensar qué es lo que se hace en los laboratorios. Y esto también, como lo he dicho un poco así de pasada, es un desafío al constructivismo social, y esto viene también de que Haraway, como muchas otras, vienen de esa tendencia de que se ha pensado mucho a partir del pensamiento sobre la biología, pero Haraway lo que hace, simplemente lo no humano responde. Entonces no es toda una cuestión de lo que nosotros ponemos en la realidad. La cuestión de que la naturaleza solo viene a nosotros ya de manera social, Haraway dice sí, muy bien, y compone esta noción. Ella siempre dice naturaleza-cultura, nature-culture, como una palabra. No concibe lo social y lo natural como separado, ni concibe que lo social explique lo natural y lo natural explique lo social. Esto, por ejemplo, en términos de teoría del género y del sexo, Haraway tiene pasajes muy interesantes también que pueden reflejarse para los que conocen Judith Butler, habría un diálogo interesante ahí, pero simplemente ella no lo concibe como separado y se acerca al mundo de la ciencia y la tecnología como un proceso co-constitutivo de naturaleza y cultura, y está de acuerdo totalmente que lo real no viene de manera dada, pero para Haraway sí que hay intencionalidad en la naturaleza. Ella no va a hablar de intencionalidad en el sentido de la fenomenología o de esas teorías, pero está clarísimo que para Haraway la naturaleza, lo que se llama natural, tiene deseos, pasiones y afectos y toda una serie de cosas que a la epistemología tradicional no le interesa, porque la epistemología filosófica es un discurso sobre lo que nosotros conocemos, no tiene ontología, aunque luego tenga consecuencias ontológicas de lo que es los seres y de cómo se constituyen los seres. Haraway dice que el mundo no es un objeto de nuestro conocimiento, tiene sentido del humor. El mundo tiene un sentido del humor. Entonces dice, por ejemplo, en el Cyborg Manifesto, que me encanta, dice que en cierto modo, y además se hace estas cosas que también las hacía Harding un poco, que es decir, cuando a Haraway se la considera un poco como una anti-ecofeminista, porque se supone que las ecofeministas son esencialistas, y que Haraway dice no, tenían un punto muy grande, y el punto es que la naturaleza está viva, es un ser, pero no lo dice de la misma manera, por supuesto, porque para ella es un ser un poco más complicado, pero también habla de la mitología de los indios americanos y del hecho que la madre naturaleza es Coyote, que es un símbolo de sentido del humor del animal un poco astuto y que tiene juega mucho y tiene esa risa del coyote. Lo gracioso aquí, y para mí me parece gracioso, es que a partir de la ciencia social, como lo hace Harding, se construya una teoría que pretende darle poder a los objetos, que pretende decir que no hay que objetivar al objeto de estudio, pero lo base todo en la posición subjetiva, que sea personal o social, y que una visión que emerge a partir de las ciencias naturales, de la biología, y por supuesto no de la biología tradicional, pero de este tipo de concepción de lo vivo, insista tanto en que el mundo responde y que no podemos hacerle al mundo lo que nos dé la gana con nuestras convicciones sociales. Que esto no es sobre eso, esto no es sobre una ideología que se impone. Cuando ves a un ser como un Comaos no puedes pensar en ese sentido. Es muchísimo más complicado que decir que un Comaos es un producto de la ideología masculina, racial, sí, todo eso está ahí, pero... Y por eso ella dice que en primatología, por ejemplo, es una ciencia en la que no podemos... Para Haraway tiene una convicción muy grande que la primatología, por ejemplo, no puede hacerse sin relatos, sin contar historias. Entonces dice que uno no puede separar en primatología lo que ve el primatólogo y las historias que cuentan. Ella tiene mucha convicción en eso, pero eso no quiere decir que el primatólogo cuente la historia él solo. El primatólogo cuenta la historia en relación con la relación que crea con el primate.
cuando se hace en las condiciones de lo que ella consideraría una ciencia feminista. Evidentemente, si tú pones a tu primate en una jaula y le haces hacer como reacción, eso no es. Entonces, ella tiene toda una concepción de que podría ser una primatología o una biología feminista. Otra cosa que no hay una contestación del constructivismo social, pero tampoco hay teoría unificada. Paradójicamente, aunque Harding quiere hacer una epistemología general, aunque ella admite que es provisional y que se cambia, como lo hablamos ayer Bárbara y yo, parece volverse más difícil de usar en los diferentes contextos en los que se dice que se podría aplicar, que las ideas de Haraway, que pretenden no utilizar ninguna metodología ni teoría general, sino que dice yo no hago teorías generales. Haraway plantea cuestiones políticas sobre la ciencia y la epistemología fuera del marco de la discusión epistemológica, plantea cómo hay problemas nuevos en los procesos históricos y que el presente está cambiando todo el rato en cómo se desarrolla la ciencia y la tecnología, y que nosotros tenemos que adaptar nuestras prácticas y políticas feministas o no feministas a las transformaciones políticas, sociológicas y tecnológicas. No podemos pensar la biotecnología contemporánea con los conceptos de la epistemología tradicional. Estos problemas aparecen como ejemplos que ella relaciona entre ellos, los ejemplos, porque lo que dice Haraway, ella dice que no tiene teoría. Le preguntan en un momento dado en una entrevista, ¿y podrías hablarnos un poco de tu método? Y dice, es que la palabra método me asusta un poco, dice, es casi que mis ejemplos, sus historias, son mis teorías, son redescripciones. Si alguien quisiera caracterizar mi manera de teorizar, sería como redescribir una cosa para que se vuelva más espesa de lo que parece, que haya más capas, que se vea que es menos simple de lo que parece. Añadirle capas a la realidad para Haraway es hacer la realidad. Y aquí la ontología, el discurso sobre los seres y sobre el devenir, se vuelve política, y la política tiene consecuencias ontológicas. ¿Qué será el mundo? Depende, como dice Haraway, la objetividad no puede ser un asunto desinteresado cuando lo que la objetividad es lo que el mundo será. Por eso, como ya lo he dicho, que se diga que Oncomouse es una cosa, que se diga que Oncomouse es un animal, que se diga que es un ser natural, tiene consecuencias. Y lo que es no es dado, es sobre todo en biología. Y por eso yo insisto en biología, porque Haraway insiste mucho que otras personas hacen cosas en física, pero ella considera que ella viene de la biología y lo ancla ahí y cuenta sus historias a partir de lo que ella conoce. Y por supuesto biología en Haraway no quiere decir lo que la biología quiere decir en nuestros libros del colegio. Evidentemente la biología, Haraway explica que no es solo una práctica científica, es el discurso del siglo XXI, y es la manera en que... Y por eso mismo dice que necesitamos un compromiso con lo que la biología será, porque es posible que transforme de una manera, y como lo sabemos con la genética y todo eso, pues tenemos un compromiso y una responsabilidad. Y por eso ya se interesa tanto a las clasificaciones. En los libros de Haraway se ven mucho estas clasificaciones de lo que es social, lo que es cultura, lo que es natural, y ella intenta pensar entre las dos, siempre. Pero sobre todo, la afirmación del carácter situado de las prácticas disciplinarias y de sus correspondientes objetos de estudio no se reduce a mostrar el carácter sociopolítico de la construcción o de cómo se legitima epistemológicamente, sino que invita a concebir nuestra propia perspectiva crítica como un compromiso de contribución a la configuración de lo que vendrá a ser real. Y eso para mí es fundamental. Pero claro, es un principio político. ¿Cómo lo aplicas? Eso es otra cosa. Y eso es justamente por lo que me interesa Haraway, es porque es una filosofía de la especificidad. Otra cosa que quiero decir es que creo que con Haraway la idea de pensar a partir de las experiencias marginales se convierte muy claramente en pensar con las experiencias marginales. Y por eso he contado antes el ejemplo de Haraway con las primatólogas, porque hay una manera en que el conocimiento situado, según Haraway, es toda una cuestión de reconocer una alteridad y una diferencia y una especificidad. Y entonces
toda la idea que no viene solo de ella. Esto también es una de las cosas que es interesante, que no hemos debatido hoy, pero que es que todas estas discusiones, Harding, Haraway, pasan en un momento en que hay toda esta discusión sobre la multiplicidad de feminismos y que la ética y la política de construcción del conocimiento, que se basa en una escucha mutua y una construcción relacional entre conocimientos diferentes, que es un poco la concepción del conocimiento situado en Haraway, pero voy a seguir un poco con esto, es un aprendizaje de lo que el movimiento feminista está viviendo paralelamente y dentro de estas teorías. Y es que no tenemos una visión totalmente general de lo que es experiencia de mujeres, de hombres, de animales, y entonces todo esto es lo que ella habla de que no podemos nunca ahorrarnos el trabajo de la discusión de las circunstancias situadas. Y que no haya teoría unificada no significa que no se pueda aprender de experiencias diferentes. Por eso Haraway lo que hace mucho es contarnos historias, hacer relatos. Lo que ella llama relatos, evidentemente, no son relatos como relatos literarios, son los relatos que ella se puede permitir en tanto que historiadora de la ciencia, y que ella complica y hace un modo de relato muy particular. Lo que dice Haraway con esto es que todas las ciencias tienen relatos. Las ciencias no se pueden pasar del lenguaje, y esto es algo que Evelyn Fox Keller ha trabajado muchísimo, que la ciencia necesita metáforas, conceptos y tal, pero no todos los relatos son los mismos. Un relato en primatología tiene que tener en cuenta muchas cosas, y sobre todo tiene que tener en cuenta al primate. Un relato en sociología pues tiene que tener otras maneras de tener en cuenta, y eso también viene a tu cuestión: cómo incluyo en mi tipo de relato. No va a ser solo determinado por tu posición, también por las exigencias de tu disciplina y qué es lo que va a contar, pero no solo porque quieras ser legitimado, sino porque te escuchen. O sea, si no trabajamos en el mundo académico tampoco. O sea, es un poco... Tienes que hacer este tipo de negociación constante. Y tampoco significa que no podamos usar nuestras preocupaciones y modos de hacer que hemos heredado también de todas estas modos feministas, como la cuestión quién muere y quién vive aquí, para crear alianzas. Por ejemplo, Nkomo se vuelve una figura para hablar, en ese mismo pasaje en Modest Witness, de cómo las mujeres negras en Estados Unidos siguen muriendo más que las blancas del cáncer de mama. Dice, ¿para qué sirve Nkomo? ¿A quién está sirviendo Nkomo? Y entonces esta pregunta, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Y quién vive y quién muere? Haraway la pregunta en todas las análisis que hace de cualquier situación, y ahora en su último libro sobre los perros y las especies que se han vuelto especies de compañía, que es una noción muy generalizada, no solo los perros, qué es la vida de especies de compañía en un planeta que va hacia la extinción total, pues ella sigue preguntando en cada situación quién vive y quién muere, lo que le lleva a complicar muchas cosas. Le complica el vegetarianismo en algunos sitios porque la manera, por ejemplo, de desarrollar campos de soja pues tiene otro tipo de consecuencias en que va a morir y vivir otras personas, o sea o otros animales. Y eso es lo que frustra a mucha gente con Haraway, es que no se puede afirmar lo que se ha afirmado aquí sin traducción, sin ir a otro sitio y rehacer el proceso de un mundo que responde. Y el mundo que responde es un problema que puedes tener, como puede ser un animal, pero es una problemática diferente. Y lo vuelvo a decir, eso no quiere decir que no haya preguntas que podamos preguntar en todas partes y que no haya maneras de aprender de las diferentes situaciones y de lo que aprende uno de cada situación. Y que nuestra experiencia de una situación o nuestra manera de teorizar un problema o de contarlo y reescribirlo se transforma al contacto de otras historias que nos vienen de otros sitios. Por eso hablo aquí de Haraway, de una antología del encuentro de la relación. Porque esa idea de que lo real, lo que existe, no está dado, Haraway utiliza algunos filósofos, pero no lo saca de ahí, lo saca de su experiencia con el feminismo, de que, como decía antes, la experiencia de las mujeres no es algo, o la experiencia feminista no es algo que esté dado, es algo que se construye de manera relacional, y es una teoría ontológica en el sentido de que lo que será ese nosotras, que antes he puesto entre comillas, es algo que sigue haciéndose. Y de la misma manera, cuando dice lo que un cyborg será, es una cuestión política, es una cuestión de sobrevivencia. El cyborg no es una figura política
que se pueda decir el cyborg existe. En Haraway el cyborg no existe como una especie de juicio político de la nueva teoría política que tenemos que adoptar. El cyborg es una consecuencia de la implosión de las fronteras natural, social, humano, no humano, máquina, organismo, que nos interpela de una manera que, puesto que va a haber cyborgs, ¿qué van a ser esos cyborgs? ¿Van a ser máquinas de destrucción o van a ser cosas creativas que van a hacer mundos sin géneros, como dice, un mundo monstruoso y divertido sin géneros? No sé, ¿qué va a ser eso? Es una cuestión de cómo lo vamos a hacer políticamente. Es una teoría política de la construcción del conocimiento más que una epistemología normativa. Entonces, lo que Haraway también insiste mucho, y creo que ya estoy acabando aquí, porque me parece fundamental también en contextos en los que nos reivindicamos un poco de una cierta politización del saber, y como estábamos hablando en la pausa, por ejemplo, ahora lo que a mí me interesa un poco buscar es cómo hay conocimiento transformativo que se hace sin que esté la etiqueta política escrita. O sea, que se habla mucho de, por ejemplo, la despolitización de los science studies y hay muchísimas cosas políticas que se están haciendo y que se hacen, y eso es lo bueno, que no llevan la etiqueta política. Entonces, en otros sitios en que a lo mejor llevamos la etiqueta política y crítica, es totalmente en una manera, ¿cómo decir?, a la medida de lo que he estado explicando aquí, de este tipo de principios, se puede considerar totalmente despolitizante. Por eso Haraway tiene una especie de crítica de la crítica. Dice, por ejemplo, que el escepticismo corrosivo no puede ser, ¿cómo se dice las que sacan a los niños? ¿Las matronas? No puede ser matrona de historias nuevas, no puede dar a luz historias nuevas. Y dices, necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados y construidos los significados y los cuerpos. No para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y cuerpos que tengan una oportunidad de futuro. Es la idea de que la crítica no basta. ¿Y cuál es pues eso, la idea de que no hay que confundir crítica con política en un sentido, y que la política no es solo crítica, es también construir. Y eso es por lo que una de las cosas que cuando hablar del conocimiento situado de Haraway, hay que decir conocimiento situado y relacionado y conectado, porque no basta con situar, tenemos que producir relación y conexión, puesto que eso es lo que va a crear realidad. Eso es lo que puedes decir que hicieron las científicas feministas, crearon una conexión entre dos cosas que se suponía que no se tenían que relacionar. Eso es lo que hicieron y seguimos haciendo cuando creamos conexiones entre cosas, que eso es lo que Haraway llamaría una conexión cyborg, una conexión entre cosas que se supone que no pegan. Y a partir de ahí, una conexión entre objetividad y política, ese tipo de cosas. Y ese tipo de relaciones y de conexiones son los que pueden crear posibilidades y realidades diferentes. Por eso, dice, es un conocimiento situado y relacionado. No basta con situar el conocimiento, no basta con ser crítico. No queremos una teoría de poderes inocentes para representar el mundo, y ahí efectivamente es la crítica de la idea que la opresión de las mujeres sea tan fácil de decir, hay el patriarcado y las mujeres y no hay nada entre los dos. Y tampoco queremos teorizar el mundo y mucho menos actuar sobre él en términos de sistema global, pero necesitamos un circuito universal de conexiones, y habla de universal, incluyendo la habilidad, pero cuando ves lo que dice por habilidad, por universal es la habilidad parcial de traducir. La traducción nunca es universal. La habilidad de traducir, no hay nada más situado que eso. Uno puede traducir si no conoce el lenguaje específico. Pero, bueno, traducir los conocimientos entre comunidades muy diferentes y que están diferenciadas a través del poder. Entonces, la relación y la conexión es fundamental. Y esta idea de traducción, Haraway dice que eso es una de las cosas por las que a ella le gusta la ciencia, porque la ciencia tiene esta ambición de convertibilidad y traducción, pero dice, cuando la ciencia es reduccionista y reduce todo a una lengua, es lo mismo que cuando
el dinero reduce todo en los órdenes del capitalismo. Es como la medida única es el gran enemigo de Haraway. La medida única y la solución única y el truco de Dios, el truco de la visión trascendente. Eso no quiere decir que sea antidios, es antidios omnisciente. Y bueno, pues eso. Yo creo que ahí, porque ya es tarde y mejor que tengamos tiempo, son las 9 ya, o sea que no sé si tenemos tiempo, pero eso es un poco el tipo de contraste que propondría yo entre Haraway y Harding. Ya está.